Problema número uno. En la siguiente relación de propiedades, la densidad relativa de un líquido, la acidez de una solución, el punto triple del agua, el color de un cuerpo, ¿cuántas de ellas son extensivas e intensivas respectivamente? Bien, primero hay que definir lo que es una propiedad extensiva. Una propiedad extensiva es aquella propiedad que depende de la cantidad de materia. Es decir, a mayor materia, mayor es el valor de la propiedad, o a menor materia, menor el valor de la propiedad. Estas propiedades son aditivas y además no permiten identificar a la sustancia. Luego, una propiedad intensiva es aquella propiedad que no depende de la cantidad de materia. Esta propiedad se obtiene de la relación de dividir dos propiedades extensivas y además permite la identificación de una sustancia. Bien, eso es. Entonces, aquí en el problema tenemos la densidad relativa de un líquido. Esta es una propiedad intensiva. Primero vamos a poner acá propiedades extensivas y propiedades intensivas. Y vamos a ir colocando. Bien, la densidad relativa de un líquido llega a ser la densidad respecto de otra sustancia que generalmente es agua. O sea, se comparan, se hace una relación, una división entre dos sustancias que generalmente con la que se compara llega a ser agua. Entonces, esta llega a ser una propiedad intensiva debido a que no depende de la cantidad de materia. La densidad va a ser la misma mientras que se mantengan las condiciones. Bien, entonces aquí tendríamos que la densidad relativa es una propiedad intensiva que no depende de la cantidad de materia. En general o en todo, la densidad siempre va a ser una propiedad intensiva. Luego tenemos la acidez de una solución. La acidez llega a ser una propiedad intensiva debido a que no depende de la cantidad de materia. Es decir, si tú tienes una solución y esta solución la repartes en diferentes recipientes, la misma, cada recipiente que contenga una parte de la solución va a contener o va a tener la misma acidez que la solución original. Entonces tendríamos aquí que hay dos propiedades intensivas. Luego tenemos el punto triple del agua. El punto triple del agua es un estado en el cual a determinada presión y temperatura coexisten los tres estados de agregación del agua, que son sólido, líquido y gaseoso. Entonces, no dependería de la cantidad de materia, ya sea para 100 gramos de agua o para 1000 gramos de agua, el punto triple del agua llega a ser el mismo. Luego, tendríamos el color de un cuerpo. El color de un cuerpo es una propiedad intensiva también, debido a que no depende de la cantidad de materia. Imagínate que tienes una barra de plata y esta barra de plata la vas cortando en trozos y cada trozo llega a tener el mismo color, por lo tanto no depende de la cantidad de materia. Bien, entonces tendríamos acá 4 propiedades intensivas y 0 propiedades extensivas, lo que estaríamos teniendo aquí que la clave llegaría a ser la letra A. Vayamos con el segundo problema y dice, señale la alternativa que presenta la secuencia correcta después de determinar si las proposiciones son verdaderas o falsas. El aire es una sustancia, el grafito y el diamante son formas alotrópicas del mismo elemento, una solución es un sistema homogéneo. Bien, para continuar el problema vamos a dar el concepto de sustancia, mezcla y alotropía. Una sustancia es una variedad de materia en la cual la composición y las propiedades son definidas e independientes de su origen. O sea, quiere decir que no importa cómo se haya obtenido dicha sustancia, las propiedades y su composición va a ser la misma. Bien, las sustancias pueden ser elementos o compuestos. Ahora vayamos con mezcla. La mezcla es una variedad de materia en la cual se reúnen dos o más sustancias donde cada una mantiene su identidad química. Y existen dos tipos de mezclas homogénea y mezcla heterogénea. En este caso vamos a definir
la mezcla homogénea. Son mezclas que presentan una composición uniforme, presentan una sola fase y además que todas las soluciones son mezclas homogéneas y todas las mezclas de gases son mezclas homogéneas. Como ejemplo tenemos al aire, que es una mezcla de gases, por lo tanto llega a ser una mezcla homogénea. Y además agregar de que cuando se refiere a que presenta una composición uniforme o una sola fase, quiere decir que se va a ver como una sustancia, como algo puro, pero realmente no es así, sino que contiene dos o más sustancias. Bien, ahora vayamos con la definición de alotropía. La alotropía es una propiedad que poseen determinados elementos químicos y estos se presentan en estructuras diferentes en el mismo estado de agregación. Un claro ejemplo llega a ser el ozono y el oxígeno. El oxígeno está en estado gaseoso y el ozono también está en estado gaseoso. Sin embargo, el oxígeno molecular, ese que respiramos, está conformado por 2 átomos de oxígeno, mientras que el ozono está conformado por 3 átomos de oxígeno. Cada uno está conformado por el mismo elemento, pero se presentan bajo estructuras diferentes. Otro ejemplo también es el carbono, que se presenta en alotropías. El ejemplo más común llega a ser el grafito y el diamante. Son las formas en las cuales el carbono se presenta, ambos en estados sólidos, pero en estructuras químicas diferentes. El grafito tiene una estructura hexagonal, mientras que el diamante una estructura tetraédrica. Bien, vayamos con la pregunta que nos dice: ¿el aire es una sustancia? Esto de acá llegaría a ser falso, porque el aire no es una sustancia, es una mezcla de gases. Luego, el grafito y el diamante son formas alotrópicas del mismo elemento. Este de acá es verdadero, ya lo expliqué. Y luego dice: ¿una solución es un sistema homogéneo? Por supuesto que es un sistema homogéneo. Sí, es una mezcla homogénea. Y esto de acá sería verdadero, por lo tanto tu clave llegaría a ser la D. Continuemos con la pregunta número 3. Y dice: las sustancias poseen propiedades y sufren cambios físicos y químicos. Al respecto, marque la alternativa correcta. Bien, ahí tenemos las definiciones acerca de fenómenos físicos, químicos, propiedades extensivas e intensivas, propiedades físicas y químicas. Bien, vayamos con la definición de fenómenos físicos. Los fenómenos físicos son aquellos cambios que surgen en la materia, pero en todo momento se mantiene la identidad de la materia, no se altera, sigue siendo la misma, solo cambia la apariencia, la forma de estar. En los fenómenos químicos, sí surge un cambio en la identidad de la sustancia, se puede generar una nueva sustancia o más sustancias. Ejemplos tenemos ahí como la combustión, oxidación, digestión y la descomposición. Ahora, las propiedades extensivas e intensivas ya lo definimos. La propiedad física. Una propiedad física es aquella que se puede medir sin alterar la estructura interna de la sustancia. O sea, va a seguir siendo la misma, no va a cambiar al momento de ser medida u observada. En las propiedades químicas, si surge un cambio en la materia, se van a generar nuevas sustancias, no se van a crear, se van a generar nuevas sustancias al momento de medir o observar dicha propiedad. Bien, entonces vayamos con la pregunta. Dice: las sustancias poseen propiedades ya. Vayamos con el inciso A. La temperatura de un sólido es una propiedad extensiva. Recuerden que una propiedad extensiva es aquella propiedad que depende de la cantidad de materia. Y esto de acá es falso. Tú puedes tener, digamos que 100 gramos de agua a 50 grados Celsius y también puedes tener 1 kilogramo de agua a 100 grados Celsius. No depende de la cantidad de materia. Vamos con la B. El volumen de un líquido es una propiedad intensiva. Esto de acá es falso, porque el volumen de un líquido sí depende de la cantidad de materia. A mayor cantidad de líquido, mayor volumen va a ocupar. C.
al freír un huevo en aceite caliente ocurre un cambio químico. Por supuesto, aquí ocurre un cambio químico verdadero. Dice, la erosión de las rocas es un fenómeno químico. Esto de acá es falso. La erosión es un fenómeno físico. La disolución de la sal de cocina en agua es un cambio químico. Esto de acá es falso. La disolución es un fenómeno físico debido a que si tú intentas recuperar el soluto, lo puedes hacer mediante procesos físicos, como puede ser uno, la evaporación. Si fuese un cambio químico, no se podría recuperar por procesos físicos. Vayamos con la pregunta número 4, sería número 4. Bien, dice, indique el caso que corresponde a una sustancia elemental. Bien, nosotros ya definimos lo que es una sustancia. Vamos a definirla ahora sí un poco más extenso. Una sustancia es una variedad de materia en la cual la composición y sus propiedades son definidas. ¿Qué quiere decir que su composición es definida? Pues no importa en qué parte del universo o del universo yo pueda encontrar una molécula. En este caso vamos a suponer la molécula de agua, que está conformada por 2 átomos de hidrógeno y por 1 de oxígeno. Es un ejemplo simple. Entonces, si yo en cualquier parte del universo encuentro una molécula que está conformada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, entonces yo voy a decir automáticamente de que es agua. Ya sea si lo encuentro aquí en otro lugar del planeta Tierra o en otra parte del universo, va a seguir siendo agua. Ahora, ¿qué quiere decir que sus propiedades son definidas? Mientras que se mantengan las condiciones a determinadas condiciones, vamos a suponer aquí en Perú y luego en España, que el agua hierve a 100 grados Celsius a nivel del mar. Ahora, si yo coloco a hervir agua a nivel del mar acá en Perú y también coloco a hervir agua a nivel del mar en España, ambos van a hervir a 100 grados Celsius. Claro que si yo lo coloco a condiciones diferentes, como sería hervir agua a nivel del mar y otro hacer hervir agua en la sierra, debido a que a esa altura la presión atmosférica disminuye y el agua hierve a una menor temperatura. Entonces, eso es lo que se refiere con propiedades definidas. Ahora, independientes de su origen, ya lo expliqué, de que no depende la forma en la que haya sido obtenida. Va a seguir siendo la misma sustancia, no va a cambiar en nada. Ya. Ahora tenemos que las sustancias pueden ser elementos o compuestos. Un elemento es una sustancia en la cual está conformada por átomos del mismo elemento químico. Ahora, al elemento también se le conoce como sustancia simple, sustancia elemental o elemento químico. Bien. Luego tenemos a los compuestos. Los compuestos son una sustancia en la cual están conformadas por 2 o más átomos de elementos diferentes. ¿Ya? La representación pueden ser moléculas, pares iónicos o alguna especie química en la cual contenga 2 o más átomos de diferentes elementos. Bien, entonces aquí nos dice identifique el caso que corresponde a una sustancia elemental. Bien, lo que el inciso A dice, cemento. El cemento es una mezcla, ustedes ya lo saben, esto de acá por cultura general, esto de acá es una mezcla. Luego tenemos el agua de mar. El agua de mar llega a ser una mezcla también de sales y agua. Por eso el agua de mar llega a ser salada. Luego tenemos al bronce. El bronce llega a ser una aleación. O sea, llega a ser una mezcla homogénea. También las aleaciones son mezclas homogéneas. Y luego tenemos un diamante. Como ya lo hemos visto en el problema anterior, el diamante está conformado por carbono. Es una forma alotrópica del carbono. Luego tenemos al ácido muriático. El ácido muriático llega a ser una mezcla de agua más ácido
clorhídrico. Bien, entonces tu clave llegaría a ser la letra D. Bien, vayamos con el problema número 5. Dice, indica la alternativa que presenta en forma correcta el par propiedad extensiva, propiedad intensiva. Bien, primero tendríamos la propiedad extensiva y luego estaríamos teniendo la propiedad intensiva. Vayamos con el inciso A. El color es una propiedad intensiva debido a que no depende de la cantidad de materia. El volumen es una propiedad extensiva que sí depende de la cantidad de materia, es decir, a mayor materia, mayor volumen. Por lo tanto, el inciso A no puede ser. Vayamos con el inciso B. La presión. Bien, acá tengamos algo de cuidado. Imagínense que tienen dos recipientes, recipiente 1 y recipiente 2, que tienen el mismo tamaño, pero en el recipiente 1 hay una mayor cantidad de gas y en el recipiente 2 hay una menor cantidad de gas. Ahora, esto quiere decir que en el recipiente 1 la presión sub 1 llega a ser mayor que la presión en el recipiente 2. Se tendría esto de. Entonces, esto lo que nos quiere decir que aparentemente la presión es una propiedad extensiva que depende de la cantidad de materia. Pero vayamos a ver un tercer recipiente en el cual hay una menor cantidad de gas y el tamaño es menor. Entonces lo que se puede producir acá es que puede haber una presión igual al recipiente 1 o al recipiente 2. Entonces lo que quiere decir esto que la presión no es una propiedad extensiva, sino es una propiedad intensiva que no depende de la cantidad de materia. Aparentemente, cuando hemos comparado el recipiente 1 con el 2, parece que sí, pero al compararlo con el recipiente 3 no llega a ser cierto. Entonces la presión llega a ser una propiedad intensiva y luego tendríamos la temperatura. La temperatura llega a ser una propiedad intensiva. Podríamos tener una pequeña cantidad de sustancia a cierta temperatura y tener una gran cantidad de la misma sustancia a la misma temperatura. Por lo tanto, la B no puede ser. Bien, vayamos con el inciso C. Nos dice la densidad. La densidad es una propiedad intensiva que no depende de la cantidad de materia. Aquí lo que tú estás hallando es la relación de la masa sobre el volumen. No importa si tú tienes mucha materia o poca materia de una sustancia, la densidad va a ser la misma para dicha sustancia. Luego tenemos la maleabilidad. La maleabilidad llega a ser la propiedad de algunos metales de convertirse en láminas. O sea, esto de acá esta propiedad es una propiedad intensiva que no depende de la cantidad de materia. Entonces esto tampoco puede ser. Luego tenemos la longitud. La longitud es una propiedad extensiva debido a que depende de la cantidad de materia. A mayor cantidad de materia, mayor longitud. Lo mismo sería con el área y también con el volumen. Luego tenemos la longitud llega a ser una propiedad extensiva. Luego vamos con la acidez. La acidez es una propiedad intensiva. Suponiendo que tú tienes una solución con cierta acidez, si esa solución tú lo repartes en recipientes diferentes y pruebas, digamos que el contenido de cada recipiente, entonces vas a poder percibir que tienen la misma acidez. Digamos que esa es una forma, y además en el concepto de propiedades intensivas también está de que todas las propiedades químicas llegan a ser propiedades intensivas. Entonces lo que estaríamos teniendo que la D sí cumple. Luego estaríamos yendo con el inciso E, el paramagnetismo. El paramagnetismo es una propiedad de algunos elementos que te dice que contiene espines no apareados. Uno puede ser el cloro, otro puede ser el sodio. O sea, simplemente te dice que esto sería una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de materia que tengas. Luego tenemos la masa, que si llega a ser una propiedad extensiva, depende de la cantidad de materia. Entonces esto de acá no podría ser. Por lo tanto, aquí tu clave llegaría a ser la letra D. Esta llegaría a ser tu clave.
Bien, vayamos con la pregunta número 6 y dice, en la figura cada tipo de círculo representa un tipo de átomo diferente. Indique la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera o falsa. Bien, aquí tenemos dos átomos, tenemos este átomo con una X en medio y este átomo representado por un círculo vacío. Bien, al círculo con X lo voy a llamar A y al círculo vacío lo voy a llamar B. Observando el cuadro que nos han dado ahí, tenemos aquí 4 sustancias. Luego tenemos aquí la primera sustancia que llega a ser AB, la otra sustancia que llega a ser B con B. Luego tenemos aquí BAB, BAB. Y finalmente tendríamos ABA. Bien, aquí tenemos 4 sustancias. Aquí hay 4 sustancias. Bien, tenemos que AB llega a ser un compuesto. Tenemos que BB llega a ser una sustancia simple o también sustancia elemental. Sustancia simple, aquí tenemos compuesto BAB. Luego tenemos ABA, que también llega a ser un compuesto. Bien, entonces vayamos con la primera proposición y dice, se presenta una mezcla de 4 compuestos, esto de acá es falso, porque ahí estamos viendo de que hay una sustancia simple, hay 3 compuestos pero hay una sustancia simple. La proposición 2, hay 2 elementos formando parte de la mezcla, esto de acá llega a ser falso porque solamente vemos una sustancia simple que también se le puede decir como elemento o sustancia elemental. Esto de acá es falso, solamente hay un elemento formando parte de la mezcla. Luego tenemos la proposición 3. La mezcla está formada por 4 sustancias diferentes. Esto de acá llega a ser verdadero. Ahí podemos observar 4 sustancias diferentes. Entonces aquí tu clave llegaría a ser la letra D. Vayamos con la pregunta número 7. Y nos dice, ¿cuál de los siguientes procesos es su cambio físico? Vayamos con el inciso A. El inciso A dice, una cuchara de plata que se oscurece por acción del aire. Ya, aquí lo que sucede es una reacción química, entonces aquí lo que llegaría a ser, estaría ocurriendo aquí sería un cambio químico. Cambio químico. Luego vamos con el inciso B. Dice, el sudor que se evapora al descansar luego de jugar tenis. Aquí lo que está ocurriendo llega a ser un cambio físico. La evaporación es un cambio físico. En el caso del inciso A tenemos la oxidación, pues debido al oxígeno, a la presencia del oxígeno. El inciso C, la obtención de hidrógeno gaseoso a partir de agua. En el inciso C lo que está ocurriendo es un cambio químico. En este caso se puede obtener el hidrógeno del agua mediante electrólisis. Bien, luego tendríamos el inciso D, la generación de energía a partir de la combustión de gas natural. Entonces en el inciso D lo que está ocurriendo llega a ser un cambio químico también, que es la combustión. La combustión es un cambio químico. Bien, vamos con el inciso E, que llegaría a ser la digestión de un alimento. La digestión de un alimento llega a ser un cambio químico. Entonces, tu respuesta llegaría a ser la letra B. Bien, vayamos con la pregunta número 8. Entonces, nos dice aquí, si los círculos son iguales y representan un tipo de átomo, indique la secuencia correcta luego de determinar si la proposición es verdadera o falsa. Bien, ahí están los conceptos que ya hemos tratado en problemas anteriores. Ahí los he dejado a un costado por si los quieren volver a leer.
Bien, vayamos con la proposición número 1. Dice, en la figura se representa una sustancia. Esto de acá llega a ser falso. Llega a ser falso. En acá vemos que hay una sustancia conformada por dos átomos y aquí tenemos otro tipo de sustancia conformada por el mismo átomo, pero la diferencia es que en una hay dos átomos y en la otra hay tres átomos. A pesar que sean del mismo elemento, son sustancias diferentes, sustancias elementales diferentes. Un ejemplo de esto lo puedes hacer, o una comparación, una gran comparación que llega a ser el oxígeno. Acá tendrías el oxígeno y aquí tendrías el ozono, el O3. Bien, vayamos con la proposición número 2. Dice, en la figura se evidencia la alotropía del elemento. Por supuesto que se evidencia la alotropía del elemento. Suponiendo que estas sustancias se encuentran en el mismo estado de agregación, se están presentando bajo estructuras químicas diferentes. Entonces esto de acá llegaría a ser verdadero. Luego vayamos con la proposición número 3. Dice, en la figura se representa una mezcla de compuestos. Esto de acá es falso. Lo que se está presentando son mezclas de sustancias simples o sustancias elementales, debido a que cada sustancia está conformada por átomos del mismo elemento. Entonces tu clave aquí llegaría a ser la letra C. Falso, verdadero, falso. Bien, vayamos con el problema número 9. Entonces, nos dice, ¿cuál de las siguientes proposiciones no corresponde a una mezcla homogénea? Bien, vayamos con el inciso A. Dice, presentan uniformidad de las propiedades en toda su extensión. Esto de acá es verdadero. Si no presentaran las mismas propiedades en toda su extensión, pues digamos que alguna que otra parte se vería diferente o tendría otras cualidades, las cuales de alguna manera se podría identificar de que fuesen una mezcla heterogénea. Luego tienen una sola fase. Esto de acá es verdadero. Dice, se les denomina solución. Por supuesto que las soluciones también son mezclas homogéneas. Se les puede denominar solución, pero no todas las mezclas homogéneas son soluciones. Bien, se les puede denominar. Inciso D. Los componentes no se pueden distinguir con la vista, pero sí con el microscopio. El microscopio tiene una visibilidad del orden de micrómetros, mientras que las partículas de una mezcla homogénea tienen el orden de nanómetros. Por lo tanto, no se pueden distinguir con un microscopio óptico. Esto de acá llegaría a ser falso. Inciso E. Un ejemplo es la mezcla de gases a las mismas condiciones de presión y temperatura. Esto de acá es verdadero, pues toda mezcla de gases llega a ser una mezcla homogénea. Bien, para complementar para que puedan entenderlo, que si yo tengo aquí una mezcla en el recipiente 1 y yo la distribuyo en el recipiente 2, el recipiente 3, el recipiente 4 y el recipiente 5, pues cada contenido en los recipientes 2, 3 y 4 van a tener las mismas propiedades que en el recipiente 1. Tu clave sería aquí la letra D. Esta llegaría a ser tu clave.